días estudiantes, bienvenidos una vez más a esta nueva sesión de aprendizaje del área de comunicación. Mi nombre es Andrea y hoy día los estaré acompañando en esta nueva sesión. Recuerda que esta sesión de aprendizaje está dirigida para los estudiantes de tercer grado de secundaria, pero puedes invitar a cualquier familiar que esté en casa. Así que invita a tus padres, a tus hermanos, a tus primos, a tus abuelitos, a cualquier familiar que quiera ver el programa. Recuerda tener todos los materiales necesarios para empezar esta nueva sesión de aprendizaje, así como tus lápices, tu lapicero, tu borrador, tu tajador y algo muy importante, un cuaderno o un blog donde puedas apuntar las ideas claves de esta sesión y las preguntas. Recuerda que después tienes que archivarlo en tu portafolio. Sin nada más que decir, empecemos esta nueva sesión. A lo largo de estos meses hemos dejado de hacer muchas actividades que antes nos gustaban, como ir al cine, pasear con los amigos, salir con tu familia, ir al parque, un montón de cosas que ya no podemos hacer. ¿Qué actividad te gustaba hacer antes? En lo personal, a mí me encantaba mucho ir al teatro. Amaba el teatro. Iba al Teatro Británico o al Teatro de Lima. O si no podía ir al teatro, a causa de que estaba enferma o tenía otras cosas que hacer, siempre veía los videos que colgaban en las páginas de Facebook, de YouTube, etc. ¿Y a ti te gustó ir al teatro? Espero que sí. Te voy a presentar un video de una de mis obras favoritas que se titula Las chicas del cuarto C. Tienes que estar muy atento porque después realizaré algunas preguntas. Si quieres puedes apuntar ideas claves o cosas que te asombren del video. Así que empecemos a ver el video. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que estamos de prestar, que el cielo se ha nublado, que unos nacen y otros mueren, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende. ¿De qué tienes miedo? ¿A reír o a llorar luego? ¿A romper el hielo que recubre tus silencios? Suéltate y cuéntame que aquí estamos para eso. Pa' lo bueno y pa' lo malo, llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si quieres más pues grita. Te tiendo la mano, tú me agarras todo el brazo, y si quieres más pues grita. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende. Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no es cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si quieres más pues grita. Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo, y si quieres más pues grita. 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 Muy entretenido, ¿no? ¿Qué tal te pareció? ¿Te gustó? Espero que sí. Bueno,
podido observar en el video? Exacto. Hemos visto a chicas cantando en diferentes mini escenarios, por así decirlo, y hemos visto que han demostrado sus sentimientos. Hemos visto a una chica alegre, una chica triste, entre otras emociones. ¿Te has sentido así durante la cuarentena? ¿Cómo lo superaste? En mi caso sí. Me sentía muy triste porque no podía salir a la calle como antes. No podía ir a ver a mis amigos, no podía salir con mi familia a comer, no podía ir al cine, no podía ir al teatro, que era lo que más me gustaba. Y bueno, lo superé gracias a que mi familia siempre estuvo conmigo. Con ellos me divertí mucho en casa, me sigo divirtiendo en casa. Hacemos juegos, vemos películas, un montón de cosas. Gracias a ellos pude superar estos sentimientos. Estoy segura que en muchas ocasiones has podido ir al teatro a ver una obra teatral. O has visto una obra por medio de la televisión, por Facebook, por YouTube. O por último, has actuado en el colegio. Por el Día de la Madre, por el Día del Padre, por el Día del Maestro. Teniendo en cuenta todas esas experiencias, ¿cuáles crees que podrían ser los elementos del género teatral? Yo recuerdo que una vez en el teatro vi a una persona hablando sola. Creo que podría ser un monólogo. Pero nos hemos preguntado, ¿en qué nos ayudaría el teatro en nuestra vida cotidiana? Bueno, yo creo que podría ser para ayudarnos a expresarnos mejor, ¿no? Porque en el teatro, cuando nosotros actuamos, hacemos usos de movimientos corporales, gestos, hablamos. Sí, creo que podría ser para eso. Por eso, el día de hoy trabajaremos con la competencia Lee diversos tipos de texto en su lengua materna, la cual busca que interactuemos con los diversos tipos de textos. Por ejemplo, al momento de leer un texto y hacernos preguntas acerca de él, inferir a partir de la información presentada y criticar, estamos cumpliendo esta competencia. También trabajaremos la capacidad obtiene información del texto escrito, identificando la estructura y características del texto teatral. Primero, antes de leer el texto teatral, recordaremos un poco acerca del tema del género teatral. Recordaremos los subgéneros, los elementos y las técnicas. Así que presta mucha atención a esta infografía y recuerda apuntar las ideas más importantes en tu blog. El género teatral. El género teatral agrupa todas las obras en verso o prosa escritas para ser representadas en un escenario con actores. La estructura externa se divide en tres: actos, escenas y acotación. ¿Qué son los actos? Son las partes en las que se divide la totalidad de la obra. Las escenas corresponden a distintos periodos de la acción dramática. Y por último, la acotación son las indicaciones de cómo ha de ser la presentación de la obra. El género teatral cuenta con tres técnicas: el diálogo, el aparte y el monólogo. El diálogo es la conversación entre dos o más personajes. El aparte es la breve intervención de un personaje. Y por último, el monólogo es cuando un personaje habla solo. El género teatral se divide en tres subgéneros: la tragedia, la tragicomedia y la comedia. La tragedia se caracteriza por presentar un final triste en la obra dramática. La tragicomedia mezcla momentos trágicos y cómicos en la obra. Y por último, la comedia se caracteriza por presentar un final feliz en la obra dramática. Ahora que hemos recordado el tema del género teatral, te presentaré un texto del mismo género, el cual es un extracto de la obra El enfermo imaginario de Molière. A mi costado se encuentra el extracto de la obra, pero antes de leer vamos a realizar algunas preguntas. Recuerda apuntar estas preguntas en tu blog de notas junto con tus respuestas. Empecemos. La primera pregunta. ¿Qué nos dice el título de la obra?
que el título de la obra, El enfermo imaginario, podría hacer referencia al personaje principal, ¿no creen? Tal vez el personaje principal es una persona que cree estar enferma. Podría ser eso, ¿no? Bueno, la segunda pregunta. ¿De qué crees que tratará la obra? Con respecto tal vez a este personaje principal, podría tratar sobre la relación que tiene con las demás personas. ¿Tú qué crees? ¿Podría ser eso? Recuerda apuntar tu respuesta en tu blog de notas. La tercera pregunta. ¿Cuál crees que será la relación de los personajes? ¿Serán amigos, familia, conocidos? Yo creo que podría ser un poco de amigos y un poco de familia. Tal vez algunos son familia y otros amigos. ¿Tú qué crees? Ahora leeremos el texto. Recuerda apuntar en tu blog los acontecimientos importantes, porque después realizaremos algunas preguntas. Empecemos. El enfermo imaginario. Escena quinta. Argan, Angélica, Antoñita. Argan se sienta en su silla. Pues sí, hija mía, voy a daros una noticia que quizás no esperáis. Me habéis sido pedida en casamiento. ¿Qué os sucede? ¿Os reís? Es agradable. Sí, esta palabra de casamiento. No hay nada que les parezca más grato a las muchachas. Ah, naturaleza, naturaleza. Por lo que veo, hija mía, no hay necesidad de que os pregunte si queréis casaros. Angélica, yo he de hacer, Padre mío, todo cuanto os plazca ordenarme. Argan, estoy satisfecho de tener una hija tan obediente. El asunto está pues terminado, y os tengo prometida. Angélica, es mi deber, Padre mío, seguir ciegamente todos vuestros deseos. Argan, mi mujer, vuestra madrastra, quería que os hiciera religiosa, así como también a vuestra hermana Luisita. Siempre se ha obstinado en ello. Antoñita, en voz baja. La pícara tenía sus razones. Argan, no quería consentir en este casamiento, pero he ganado yo, y he dado mi palabra. Un extracto de la obra El enfermo imaginario de Molière. ¿Y qué te pareció el texto? ¿Te gustó? A mí sí, me pareció muy interesante. Y también hubo una parte graciosa, en donde el personaje de Antoñita habla. ¿Te pareció graciosa esa parte? A partir de lo que hemos leído y a partir de la infografía del género teatral, vamos a responder a estas preguntas. ¿Qué elementos del género teatral hemos podido ver o identificar en el extracto de la obra? ¿Se acuerdan los elementos, verdad? ¿Qué elementos hemos podido identificar? A ver... Muy bien. Hemos visto que está marcada la escena, la cual es la quinta escena, y las acotaciones. Vemos que entre paréntesis dice se sentó en una silla o en voz baja. Muy bien. Ahora pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué técnicas del género teatral has podido identificar en el texto? Sí, muy bien. Hay dos técnicas, el diálogo y el aparte. ¿Y el diálogo, en qué personajes lo hemos podido identificar? Sí, exacto. En Argan y en Angélica. ¿Y el aparte? Muy bien. En el personaje de Antoñita, en la breve intervención que hizo. Ahora pasamos a la tercera pregunta. ¿A qué subgénero pertenece este texto? ¿Se acuerdan los subgéneros, verdad? Muy bien, pertenece al subgénero de la tragicomedia. ¿Por qué pertenece a este subgénero? Muy bien, hay una mezcla de temas graciosos y de temas tristes. En este caso, el tema triste o el tema serio es el casamiento de Angélica. Y el tema gracioso, o mejor dicho, la parte graciosa de nuestro texto, es la intervención que hace Antoñita.
Muy bien, han estado muy atentos a la infografía y al texto. Teniendo en cuenta todo lo aprendido en esta sesión, responde a estas 4 preguntas de autoevaluación que te presentaré a continuación. Recuerda apuntar estas preguntas en tu bloc de notas junto con la respuesta. Autoevaluación. Primera pregunta. ¿Reconociste 2 o 3 elementos de la estructura externa del texto leído? Segunda pregunta. ¿Reconociste las técnicas teatrales en el texto? Tercera pregunta. ¿Reconociste 2 o 3 personajes del texto? Cuarta pregunta. ¿Reconociste el subgénero del texto? Si acertaste en 3 o 4 preguntas, muy bien, estás yendo por un buen camino. Si acertaste en 1 o 2, no te preocupes. Ponte las pilas y sigue repasando hasta lograrlo. Recuerda también que estas preguntas puedes hacerlo con otro familiar que esté viendo el video. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso del tema del género teatral a partir de la pregunta. ¿Cómo podemos identificar un texto del género teatral? ¿Se acuerdan que era el género teatral, no es así? Muy bien. Es un grupo de obras escritas en verso o prosa que tienen como objetivo o como finalidad de ser representadas en un escenario ante un público. ¿Se acuerdan cómo se dividía la estructura externa? En 3 elementos, ¿no es así? ¿Cómo se llaman? Muy bien. Se divide en actos, escenas y acotaciones. ¿Se acuerdan que eran los actos, no es así? Muy bien. Son las partes en las que se divide toda la obra. Puede haber 2 actos, 3 actos, 4 actos, etc. ¿Y las escenas? ¿Se acuerdan qué eran las escenas? Muy bien, son los distintos periodos de una acción dramática. Dentro de los actos pueden haber 2, 3 escenas, 4 escenas, así. ¿Y las acotaciones? Muy bien, son las indicaciones para hacer representada la obra. ¿Se acuerdan también que el género teatral tenía 3 técnicas, no es así? ¿Cómo se llamaban? Estoy segura que sí te acuerdas. Muy bien. Tenemos el diálogo, el monólogo y el aparte. ¿Te acuerdan qué era el diálogo? Muy bien. El diálogo es la conversación entre 2 o más personajes. ¿Y el aparte? Muy bien. La breve intervención de un personaje. ¿Y el monólogo? ¿Se acuerdan que era el monólogo, no es así? Muy bien. Cuando un personaje habla solo. ¿Se acuerdan que el género teatral se dividía en 3 subgéneros, no es así? ¿Cómo se llamaban? Muy bien. Tenemos la tragedia, la comedia y la tragicomedia. ¿Y cuál era la característica principal de la tragedia? Perfecto. La tragedia se caracteriza por presentar un final triste. ¿Y la característica de la comedia? Estoy seguro que sí se acuerdan. Muy bien. La comedia se caracteriza por presentar un final feliz. ¿Y la tragicomedia? ¿Cuál era su característica? Muy bien. Se caracteriza por presentar escenas tristes y cómicas en una obra. Muy bien, han estado muy atentos a esta sesión. Antes de terminar nuestra sesión, les quiero decir que en la descripción del video les dejo un link en el cual encontrarán más información sobre la estructura del género teatral. Ustedes también pueden buscar más información que complementará lo trabajado en la clase. Al buscar información, estarán desarrollando la competencia transversal. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs.
dado que gestionarán información del entorno virtual estableciendo búsquedas y utilizando filtros en diferentes entornos virtuales para buscar información sobre la estructura externa del género teatral. Pueden buscar información en páginas educativas, Google Académico, etc. Hemos terminado la sesión de hoy, pero antes de despedirnos, quiero dejarte algunas preguntas para que las puedas responder en los comentarios. Junto con las respuestas puedes poner un emoticón sobre cómo te sentiste en la sesión. Recuerda que estas preguntas también debes anotarlas en tu blog de notas, junto con las respuestas. Primera pregunta. ¿Qué aprendiste hoy? Segunda pregunta. ¿Cómo lo aprendiste? Tercera pregunta. ¿Qué dificultades tuviste? Cuarta pregunta. ¿Para qué te sirve lo que has aprendido hoy? Recuerda que puedes dejar las respuestas de estas preguntas en los comentarios, junto con un emoticón. Bueno chicos, muchas gracias por participar en esta sesión. Espero se hayan divertido mucho y hayan aprendido un poco más sobre cómo identificar los elementos, las técnicas y los subgéneros del género teatral. Hasta una próxima ocasión. Que tengan un lindo día. Hasta la próxima.